Sí. Discapacidad con todos los sentidos. El programa de los especialistas de la baja visión. Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos que nos están sintonizando desde toda Latinoamérica y qué sé yo, tal vez otra parte del mundo? Pues bienvenidos a este espacio que ustedes ya conocen y que vamos transmitiendo cada semana, que es su programa Discapacidad con todos los sentidos, el programa de los especialistas en baja visión. El día de hoy tenemos a un invitado y un tema muy importante. Tenemos al maestro Alejandro Ábalos Rincón. Él es director de Inclusión Educativa de la Secretaría de Educación de Guanajuato, pues esto está en México, ya sabemos que somos mexicanos de corazón y les mandamos un fuerte abrazo. El tema que vamos a tratar va a ser la inclusión educativa en niños con baja visión. Bienvenido, maestro. Hola, ¿cómo estás, Dana? Un gustazo saludarlos a todas y a todos y estar aquí con ustedes en esta red nacional e internacional de discapacidad visual. Muchas gracias. Gracias por el tiempo, maestro. Pues, ¿qué le parece si comenzamos con algunas Claro. preguntas para entrar en contexto de lo que es la inclusión educativa, ¿no? Hace rato le comentaba fuera del aire, pues que pues nos ven compañeros de diferentes partes de Latinoamérica, sobre todo, y que todos tenemos como retos muy particulares por las situaciones de nuestros propios países, ya sea económica, política y demás, ¿no? Pero particularmente, creo que esto es en todos lados, hay un poco de complejidad para que la persona que viva con una discapacidad, cual la que sea, tenga acceso a la educación, ¿no? Sobre todo tratándose ya de discapacidades de carácter sensorial, ¿no? La auditiva, la visual es un poco más complejo, tanto para la persona que lo vive, como para los padres de familia y también para los mismos profesores, porque esto demanda una capacitación constante para poder transmitir el contenido educativo a los chicos. Dígame usted, en sus múltiples años de experiencia que ha tenido trabajando con este sector, ¿qué retos cree que sean más difíciles de superar hasta el momento? Con todo gusto. Fíjate que creo que es como muy importante mencionar que de la experiencia que yo he tenido ha sido desde ser maestro de educación primaria regular para nosotros o primaria convencional, después pasé a formar parte de lo que tiene que ver con la educación especial y me ha tocado vivir muchos de los momentos así, importantes de la educación especial que tienen que ver precisamente con la atención a las niñas y a los niños con discapacidad. Y creo que es como muy importante ver que en esta historia que hemos tenido, al menos en Guanajuato, les quiero compartir que sí es como muy importante el reconocimiento que los maestros de las escuelas regulares favorecen o aceptan lo que tiene que ver con la inclusión educativa de un niño con discapacidad. Esta parte de que los niños con discapacidad pudieran empezar a ir a las escuelas, pues nosotros lo empezamos a vivir prácticamente en los 90s, a partir como del año de 1990, iniciamos este proceso de ir transformando lo que era la educación especial para promover espacios dentro de la escuela regular. Y la respuesta que hemos tenido desde los 90 hasta la fecha, pues ha sido como muy favorable. Eso no quiere decir que se conozca muy bien, yo como maestro de escuela regular o de escuela convencional, cómo trabajo con un niño con discapacidad para lograr que aprenda. Nosotros estamos retomando el concepto de que la inclusión educativa se refiere a que el niño aprenda lo que yo como maestro me estoy proponiendo o estableciendo en mi programa que debe de aprender con sus mismos compañeros de grupo. Entonces ahí creo que por una parte, los grandes retos que tenemos tienen que ver con los apoyos que podemos generar metodológicos, de materiales didácticos, de la parte que tiene que generar un ambiente agradable en el aula para que el niño se sienta aceptado, inicialmente aceptado y luego lo que tiene que ver con el planteamiento ya curricular. Pero sí, algo que nos ha generado es esta parte que tiene que ver con generar un cambio en el que el maestro se sienta acompañado,
porque es como muy natural que los maestros tengan este temor de, ¿y ahora yo qué hago con el niño, verdad? Pero eso no quiere decir que no lo estén aceptando, sino al contrario, hay una aceptación. Hemos visto que los maestros dicen, muy bien, bienvenido, pero ahora díganme cómo le hago para atenderlo, ¿verdad? Y creo que es como algo muy natural. Claro, sí, es Y eso, bastante. creo que eso es uno de los retos que hemos tenido que enfrentar, ¿verdad? Durante este tiempo. Así es bastante complejo, ¿no? Y sobre todo porque lamentablemente la educación en países en desarrollo como el nuestro todavía no está por completo garantizada, ¿no? Ya sea por situaciones geográficas, qué sé yo, ¿no? Digo, esto es algo, Sí. algo que destacar también porque para las personas que están en las ciudades, ajá, que tienen un poquito más de accesibilidad o de acceso, perdón, a estas instancias educativas con personas calificadas, especializadas en sus respectivas áreas, pues es muy diferente a lo que viven las personas en las comunidades más alejadas, que tal vez viven con niños que tienen alguna discapacidad o discapacidades múltiples y lamentablemente no hay una instancia cercana a su lugar de origen para poder trabajar con ellos esta parte, ¿no? Y creo que además ha habido como en esta historia que de la inclusión educativa de las personas con discapacidad, ha generado como el reconocimiento de muchos mitos que se tienen en relación a quién es una persona con discapacidad. Y eso tiene que ver precisamente, yo creo, con la propia historia que hemos tenido como humanidad, en esta parte de que nosotros mismos fuimos los que iniciamos un proceso de segregación y de separación, y ahora estamos viviendo a la inversa, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para convencer, para reconocer? Pero también ha habido como en esta historia, creo que se generó una concepción de que las personas con discapacidad no podían aprender. Y entonces creo que ahora con la historia hemos reconocido que sí se puede aprender, que todos tenemos esta posibilidad de aprender, pero lo que hace la diferencia precisamente entre el aprender y no aprender están las condiciones. Y yo me refiero, cuando hablo de condiciones, en este marco de inclusión educativa, hablo de las condiciones que puede haber en la relación, en la familia, desde el momento de la aceptación de quién es un niño con discapacidad, desde el reconocimiento que tiene la discapacidad, en este caso visual o debilidad visual, y cómo yo puedo como familiar apoyar a que se siga desarrollando, a que tenga un sistema de comunicación efectivo, al de que tenga esta parte que tiene que ver con el desplazamiento, la seguridad, la movilidad, el tránsito, y luego buscar espacios de aceptación en la propia escuela. Y entonces ahí es donde muchas veces encontramos como la dificultad que tiene que ver entre la comunicación de la familia con la comunicación con la escuela. Y luego también con esta parte que te digo de las actitudes, que es algo como muy importante, ¿verdad? Si yo parto como maestro que mi concepción es que el niño no va a aprender porque es ciego, ten la plena seguridad que no vaya a aprender por mucho que hagamos, ¿verdad? Pero si yo creo que tengo una alta expectativa también como familia y como maestro de grupo de que este niño ciego va a aprender todo lo que los demás aprendan, y lo que tenemos que apoyarlo es en el proceso de adquisición de un sistema de comunicación y de escritura y de lectura, creo que eso va a favorecer el que vayamos teniendo mejores condiciones dentro del aula. Pero algo también así como muy importante, antes de hablar a lo mejor de los recursos o de los elementos que tenemos que trabajar para lograr como maestros que los niños puedan aprender, pues tiene que ver con generar este ambiente de aceptación, ¿verdad? Y para eso tenemos que desarrollar actividades de sensibilización, de conocimiento quién es un niño con discapacidad, cómo debemos de organizarnos en el aula para comunicarnos, para desplazarnos, para seguir las instrucciones, para realizar las actividades, para trabajar en colaboración, en equipo. O sea, hay una serie de condiciones que tenemos que favorecer antes de empezar a hablar del contenido o del aprendizaje o del conocimiento. Y eso tiene que ver con generar un ambiente en el cual yo me sienta como persona con discapacidad aceptada y reconocida y valorada, que reconozcamos como maestros que todos tenemos esta posibilidad de aprender, y entonces a partir de ahí creo que ya podemos empezar a hablar entonces, ahora sí, cómo aprende el niño, con qué materiales aprende, qué requiero conocer, cómo requiero así como establecer esta parte de lo que tiene que ver con los sistemas de comunicación, y es ahí donde yo veo la necesidad
y muy importante para mí de la participación de especialistas, que tiene que ver con la participación de un maestro de educación especial que conoce cómo se comunica un niño ciego o un niño débil visual, cómo convive, cómo se relaciona, cómo se comunica y algo muy importante, cómo le podemos ayudar a aprender a leer y escribir en el sistema de comunicación acorde a su discapacidad. Y creo que cuando logremos esa parte de la relación y la comunicación y cómo podemos trabajar juntos los maestros de educación especial con un maestro de educación regular, centrado en el aprender un sistema de comunicación adecuado, después va a ser más fácil ir avanzando y transitando en el sistema educativo. Creo que eso es algo como muy importante. De ahí el que yo reconozca que hay que intervenir y actuar de manera pronta, atendiendo y reconociendo que es un niño que tiene todas las posibilidades de desarrollarse, siempre y cuando nosotros tengamos esta posibilidad de comunicarnos con él, de aceptarlo, de acariciarlo, de hablarle, de que forme parte de la dinámica de la familia, después que forme parte de la dinámica de la escuela. Esto es como yo lo veo, como de lo que ha surgido a partir de la experiencia que tiene que ver con ir logrando que los niños y las niñas con discapacidad aprendan en la escuela. Y no solamente los niños con discapacidad, cualquier niño, ¿no? Creo que son condiciones que debemos de generar para cualquier otro niño. De ahí la importancia de la inclusión educativa, porque la inclusión educativa no hace solamente referencia a los niños con discapacidad. Sí nos dice, desde la UNESCO se plantea que tenemos que focalizar, tenemos que identificar y atender y reconocer quién es el niño con discapacidad, qué tipo de discapacidad tiene y además qué tipo de apoyos requiere, ¿verdad? Y entonces, que es igual como cualquier otro niño, o sea, llega un niño, pues tenemos que identificar quién es, cómo aprende, cuál es su estilo de aprendizaje, cómo se comunica, de dónde viene, cuál es su historia familiar, cultural, para poder empezar a promover aprendizajes igual con un niño con discapacidad. Así es parte de reconocer pues nuestras ventajas, perdón, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿no? Pero pues aquí el papel es más importante del papel es el que se da en casa y con las personas que tienen primer contacto con la persona, ¿no? Porque generando esta información, ajá, y generando estos ambientes amigables, ajá, para evitar mitos, para derrumbar algunos mitos que existen alrededor de la discapacidad, pues ahora sí vamos tirando esas barreras que evitan que las personas, las que sean sin discapacidad o con cualquier otra situación, pues sean aceptadas dentro de la misma sociedad, ¿no? Ahora, hay como algo que quiero plantearle desde un poquito más atrás, que es desde el momento en el que llega un niño al hogar, ajá, cuando nace un niño en el núcleo de la familia que tiene una discapacidad, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos visto con los mismos papás que llegan, en su caso, a la escuela, en mi caso, al consultorio, y que vienen en una situación en la que están pasando ellos por un duelo, porque se dan cuenta de que el niño que estaban esperando, pues viene con una discapacidad y nadie está preparado para eso. Dicen por ahí, nadie está preparado para ser papá, pero con mucha más razón, nadie está preparado para ser un papá de un niño con una discapacidad, porque aquí es cuando tenemos que hacer un reconocimiento y una intervención con los mismos papás para empoderarlos y que sepan cómo darle a su hijo las herramientas para que más adelante se puedan pues incluir o ya sea en la escuela, en la misma sociedad, qué sé yo, pero sobre todo que tengan las herramientas para ser seres humanos, funcionales, independientes el día de mañana que se vuelvan adultos. ¿Qué opinas? Sí, fíjate que yo, y te voy a hablar a lo mejor desde el punto de vista como padre de familia, porque yo creo que nadie sabe lo que es lo que se vive, ¿verdad? En el momento de ser padres. Creo que eso no es algo que nos enseñen, pero también algo como muy importante que yo sí me atrevo a recomendar a los padres de familia es que
en el momento que reciban a su hijo, independientemente de la condición de discapacidad que tenga o no tenga la discapacidad, los abracen, los acaricien, los escuchen, les den tiempo, que los amamanten, que les canten, que platiquen con ellos, porque eso nos va a ayudar mucho a todo lo que tiene que ver, y ahora lo que se llama como el desarrollo neuronal de los niños, toda esta parte de la importancia que tiene esos primeros 3 años de vida, que en muchos, como tú mismo lo mencionas, por el choque que tiene el saber que tiene una discapacidad y lo que tiene que vivir la familia. Entonces creo que ahí es donde yo veo que todas las instituciones y nos debemos de volcar a orientar, a acompañar, a que los padres empiecen y empecemos juntos a reconocer qué es lo que tenemos que vivir con cada uno de los niños, ¿verdad? Sobre todo para ir generando estas condiciones que yo le llamo pues de desarrollo, ¿verdad? Porque la importancia que tiene una caricia, una mirada, una atención específica al niño, el que yo como padre o como madre de familia le cante una nana o una canción o algo que tenga que ver con una manifestación de mi alegría, que a la hora de comer sea un espacio de comunicación entre la familia y el niño, creo que es como fundamental. Y si eso es fundamental para un niño normal, para un niño con discapacidad con mayor razón. Desfavorablemente, esos momentos en los niños con discapacidad casi se viven muy tardíamente. Y entonces por eso genera todo lo que tenemos que ver con las dificultades para aprender a leer en braille, para poder así como la seña, si en el caso de que sea sordo el niño, o tener una forma de comunicarme con el otro, porque es como muy importante reconocer que la comunicación es fundamental para poder aprender todo lo demás. Entonces sí, creo que que debemos de generar programas de orientación a las familias, a las madres y jóvenes embarazadas, independientemente de cualquier que sea la condición, ¿verdad? La importancia que tiene los primeros años de vida, lo que tiene que ver con una práctica de crianza amorosa con los niños, independientemente de su condición, y la otra que tiene que ver con una alimentación alimentación con cariño, alimentación con atención, alimentación con focalización, con estar presentes en el momento de los alimentos. Creo que eso es como fundamental en el desarrollo de cualquier ser humano y más en el caso de un niño con discapacidad. Y de ahí podemos ganar muchas cosas, todo mundo, las familias, las educadoras, los agentes educativos o los que cuidan a los niños en los primeros años de vida, o un maestro de primaria, de secundaria, porque nos va a dar muchas herramientas al niño en su desarrollo integral para poder así como después acceder en las otras etapas, y más en la escuela, ¿no? Claro, es como el preámbulo, ¿no? El generar estos vínculos para darle un buen ambiente al pequeño, ¿no? Y más adelante, ahora sí, ocuparnos de la educación y demás, o sea, todo eso. Y entonces yo lo que te quiero decir es que la integración, la inclusión educativa no solamente tiene que ver con el hecho de que el maestro lo quiera recibir, no solamente quiere decir con que el maestro tenga el material, también tiene que ver cómo me comuniqué, cómo fui como padre de familia con este niño, cómo lo acompaño, cómo lo oriento, cómo lo apoyo a hacer sus tareas escolares. Y no me refiero como a la parte que tiene que ver con que lo ponga a hacer a repetir las sumas, sino más bien a dedicarle un espacio, un tiempo, a estar con él o acompañarlo durante todas estas tareas o actividades que se generan de la escuela para la casa, pero también creo que es como muy importante que toda esta parte de que si vamos a lavar los trastes en la casa, también hagamos partícipes a los niños, ¿no? Y si vamos a hacer actos de limpieza, que también los niños formen parte de estas tareas y actividades, porque así vamos desarrollando sistemas de comunicación, vamos desarrollando métodos, tareas, actitudes, vamos desarrollando valores, y entonces todo esto que se vive en la escuela de manera ya como formal es algo previo que tuvimos que haber vivido en las familias. De ahí la importancia que tiene que las familias
acepten y reconozcan quiénes son sus hijos y vivan con ellos. Vivan en el sentido de convivir y de relacionarse y de comunicarse. Claro, sí, sí, es importante esta parte de el papel que juega el padre de familia o el cuidador, en su efecto, en la educación del niño, ¿no? En las etapas más tempranas, porque como bien lo menciona, se trata de qué tanta calidad le estás dedicando en cuanto a tiempo, en cuanto a reforzar tal vez algo, tal vez no lo entiende de cierta forma, pues se lo voy a explicar de otra, ¿no? Es de buscar y desarrollar las estrategias de comunicación, incluso hay Sí. papás que manejan perfectamente la comunicación aumentativa y alternativa, los pictogramas, yo no sé cómo le hacen, porque también me ha tocado ver, así como me ha tocado ver papás que no saben, están muy perdidos todavía, algunos que no les interesa, me han tocado otros que, híjole, me han dado unas lecciones, me han dicho, oiga doctora, yo ocupo este tablero de comunicación, yo, órale, y ya uno aprende, ¿no? Uno va aprendiendo con ellos, Sí. pero sí es importante el papel que juega el padre de familia en la misma educación de los pequeños, muy Sí, importante. fíjate que de ahí yo desprendería que los maestros debemos de conocer eso, de establecer un sistema de comunicación adecuado con las familias para conocer cómo se hablaban, cómo se comunicaban, qué señas usaban, cómo le hicieron para que su hijo se pudiera trasladar de un lugar a otro, si era ciego, ¿verdad? Cómo le hicieron para que el niño pudiera identificar cómo ordenar, cómo poner la ropa, qué combinación de colores utilizó, cómo le hizo. Todo esto después tiene que ver con aprendizajes. Entonces, una de las cosas que yo le recomendaría mucho a los maestros es establezcamos sistemas de comunicación adecuados con las familias. La otra es tener expectativas altas del niño y de la niña en esta posibilidad de reconocer que aprenden, que todo lo que yo decida que van a aprender, si genero las condiciones y el espacio y los materiales adecuados y el proceso metodológico adecuado, van a aprender, que eso es algo que se llama como el ajuste razonable, ¿verdad? Que eso simplemente es ¿cómo le hago para que este niño aprenda? Pero para que el niño aprenda, tengo que conocer primero cómo es su estilo de aprendizaje. ¿Y cuál es el estilo de aprendizaje? Pues algo que aprendió en su casa, ¿no? Que lo vivió con las familias, cualquiera que haya hecho, de ahí la importancia de que las familias tengan actos de comunicación con los niños, porque es la forma de que tenemos todos de aprender. Y entonces de esta manera vamos a ir así como apoyando y transitando en lo que ahora nosotros le llamamos ajustes razonables, a la aplicación de un plan y programas de estudio, a que el niño conozca por qué va a llover, o el ciclo del agua, todo eso tiene que ver con aprendizajes que se han dado en la casa. Y entonces después yo lo único que voy a hacer como maestro es darle nombres a las cosas, ¿no? De ahí la importancia. Entonces, para nosotros yo creo que sería como muy fácil los sistemas, hacer los ajustes razonables a un plan y programa de estudio, a las características de un niño, cuando el niño ya tiene un sistema de comunicación adecuado. ¿Y desde cuándo se empieza a trabajar el sistema de comunicación adecuado? Pues desde los primeros años. Ya después, nosotros en la escuela vamos así como a enseñarle que la forma que tenemos de los ciegos es a través del braille, ¿verdad? Y entonces tenemos que usar las regletas, y utilizar los materiales, los punzones, y empezar a enseñar las letras de cómo se escribe y cómo se lee el braille, o cómo podemos utilizar una lupa para leer de acuerdo a la condición y característica que tenga el niño débil visual. Entonces, estas son como de las características que tendríamos que ir como reconociendo, pero finalmente son apoyos, ¿no? Apoyos para que el niño pueda acceder al planteamiento curricular, pueda acceder a mi actividad, pueda aprender lo que los otros niños están aprendiendo. Y entonces, si los otros niños están aprendiendo a leer y escribir con la pluma y con el cuaderno, pues Luis, que es ciego, está aprendiendo a leer y escribir igual al mismo tiempo, nada más que con la regleta y el punzón. Creo que esa es la gran diferencia, pero para eso pues tenemos que reconocer cuál fue el sistema de comunicación o cómo lo hicieron los papás en los primeros años de vida para comunicarse con este niño. Y allí la importancia como de reconocer la lengua, y creo que
un caso como muy palpable es con los niños sordos, Ujú. ¿no? Esta parte de cómo fue la seña que hicieron entre la mamá y el papá, entre la mamá y el niño para decir que tenía hambre. Tuvo que haber, o que quería comer, o que quería ir al baño. Ahí tuvo que haber una seña, que a lo mejor no es la seña formal de la lengua de señas del país que se trate, donde nació el niño. La seña formal se la vamos a enseñar en la escuela. Ujú. La seña origen de la comunicación la vivieron en la familia, y entonces habría que conocer cuál es esa seña, y entonces pues le decimos al niño, a leche se dice de esta manera con esta seña. Ujú. Ya, muy diferente, ¿no? Porque él ya sabe qué cosa es la leche, cómo pedir la leche. Entonces ahí hay como muchas cosas que tendremos que ir como reconociendo como maestros para poder hablar de esto de los que son los ajustes razonables en un proceso de educación inclusiva. Claro, y esto es muy particular en cada niño, ¿no? Algo que nosotros vemos Sí, desde el punto optométrico es en poner especial atención en la etapa en la que se intervino ese pequeño y también conocer su estado neurológico, ajá, cómo viene en su neurodesarrollo. Ajá, porque lamentablemente hay niños que no han sido intervenidos, hay niños que ya comienzan a presentar secuelas del desarrollo y que nunca se intervienen. Ajá, y llegan a la etapa escolar y ahí es cuando nos damos cuenta de que pues a lo mejor todavía no tiene control cefálico o no ha desarrollado buena su lateralidad, no reconoce su propio cuerpo, qué sé yo, que son acciones básicas para poder más adelante ejecutar tareas más complejas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la regleta. Si desde el principio la lateralidad no existe o está mal, pues ¿cómo le vamos a enseñar braille al pequeño, no? Si no tiene una adecuada sí. coordinación ojo-mano y necesita una lupa, ¿cómo va a usar la lupa? Ajá, entonces, esto creo que es muy importante recalcar con los papás, porque los niños con una discapacidad, la que sea, no van a necesitar de una persona o de un especialista en su vida, ¿no? Vamos a ser muchos los que vamos a estar involucrados en este proceso y este es otro tema que quiero recordarle a mis colegas que siempre mencionamos aquí, hay que trabajar multidisciplinariamente. Ya se dieron cuenta, aquí vamos a necesitar del neurólogo, del oftalmólogo, del profesor de educación inclusiva, del psicólogo y obviamente de la familia. Esa sí no puede quedar excluida, es decir, nosotros no nos vamos a encargar del niño, sino nosotros nada más vamos a orientar y a encauzar. Y esto con la finalidad de que más adelante estos niños pues tengan lo necesario para no solamente incluirse educativamente, sino poder ir Sí. avanzando en las diferentes etapas de su educación. Creo que esto que estás diciendo, Dona, tiene que ver con hasta la propia historia que hemos tenido en los sistemas educativos para la parte que tiene que ver la atención de un niño con discapacidad, ¿verdad? Entonces, ese es como uno de los elementos que yo quiero como compartirles, que los modelos que hemos tenido durante todas estas historias son buenos, ¿verdad? Y entonces, por una parte, y luego la otra, de esta parte, tú acabas de mencionar algo fundamental que tiene que ver con el trabajo interdisciplinario y intrainstituciones. Porque yo creo que en el caso de los niños con discapacidad, sí es muy importante que reconozcamos desde el área de la salud cuál es la condición, ¿verdad? Que tiene. Luego, desde la parte que tiene que ver con la asistencia social, ¿qué requiere este niño? Porque no todos nuestros niños tienen las condiciones para poderse comprar un pulsón y una regleta y el papel layer, ¿verdad? Porque todos sabemos que todos estos materiales específicos para los niños con discapacidad son caros. Y entonces requerimos mucho de lo que tiene que ver con la asistencia social o de las instituciones que se dedican a apoyar a las personas. Y entonces de ahí requerimos también como esta parte que tiene que ver el apoyo. Luego tiene que ver cuando inician a la escuela por la participación de los maestros. Y puede ser del maestro, del psicólogo, del maestro de comunicación, de una trabajadora social para establecer los vínculos. O sea, la atención de un niño con discapacidad es entre las instituciones y con la participación muy activa de las familias. Desde nuestra experiencia y desde mi experiencia, voy a hablar desde mi experiencia personal, yo reconozco que los éxitos de personas con discapacidad en relación a su desarrollo integral y a lograr esta parte que tiene que ver a su desarrollo profesional y laboral,
tiene que ver precisamente con la participación de las familias. O sea, cómo las familias han acompañado desde que nacen hasta que logran esta parte que tiene que ver con su independencia. Creo que tiene que ver precisamente con eso, con la participación, el apoyo. Pero yo creo que más que el apoyo, y en algunas partes a mí esta situación romántica de que los niños son unos angelitos, pues no me gusta mucho, ¿verdad? Yo digo, finalmente es un niño y creo que habría que quererlo y habría que amarlo y darle toda la atención que se merece cualquier otro niño, ¿no? Y también creo que es como muy importante reconocer cómo a través de la historia hemos venido cambiando la concepción de quién es una persona con discapacidad, ¿no? Y sabemos pues que una persona con discapacidad puede tener una situación congénita o adquirida o una deficiencia de carácter físico, mental, intelectual o sensorial. Pero también al mismo tiempo debemos que todo eso se puede agravar o se puede disminuir con los tipos de apoyos que reciben estas personas. Y entonces ahí cuando aparece la parte que tiene que ver con las barreras, ¿verdad? Y entonces es como muy importante reconocer que puede tener todas sus potencialidades intelectuales, pero existe una barrera que puede ser a lo mejor la intelectual, la forma de pensar de otra persona que no lo deja participar, no lo deja colaborar. Puede ser también así como de que pueda tener una situación física y entonces cuando se enfrenta precisamente a un espacio donde no hay rampas o donde no hay así como la accesibilidad que se requiere, pues claro que ahí hay una barrera, ¿verdad? Pero también es como muy importante reconocer que si el niño con discapacidad visual o débil visual o ciego tiene todas las posibilidades de aprender, y si nosotros no le enseñamos el braille o no le enseñamos a desplazarse o no usamos las lupas o no utilizamos materiales macrotipo o materiales audibles para estos niños, pues entonces ahí hay una barrera, ¿verdad? Que tiene que ver con los materiales. Entonces creo que eso es como muy importante que lo vayamos reconociendo. Ahora el concepto de discapacidad es como muy claro que parte como de una deficiencia, el reconocer que hay una limitación y también el reconocer que hay restricciones. Entonces, cuando se conjugan esta parte que tiene que ver con la deficiencia, con la restricción, entonces ahí es donde surge realmente la discapacidad. No es por el hecho de que haya nacido ciego, sino más bien es en el reconocimiento de que ciego se está enfrentando a una limitante que tiene que ver con que no sabemos que tiene que usar la regleta y el punzón para poder escribir, o que para leer necesita el braille, o que necesita materiales audibles para poder conocer las otras cosas. Entonces ahí es donde yo pienso que se vive y se da la discapacidad en esa parte. No es por el hecho de tener una situación, por ser ciego, sino más bien se vive más ahora la discapacidad porque no le estamos generando esas condiciones para su desarrollo, y creo que ahí es donde entra el papel de todos, desde la familia, la sociedad, los gobiernos, las instituciones y las personas de la comunidad. Sí, claro, es bastante evidente esta situación en la que antes se creía, ¿no? Que la discapacidad era la limitación orgánica, ¿no? Y afortunadamente, pues, cómo ha ido evolucionando este concepto de discapacidad a lo largo de todos los años, pues sí, esta conclusión es la más, o la que se observa y se sostiene más, que es la limitación orgánica, la limitación, las limitaciones funcionales que los llevan a restricciones en la participación por las mismas barreras del entorno, ¿no? O sea, esto es como algo que afortunadamente ya comprendimos, pero precisamente nos da la receta de todo lo que tenemos que corregir, de todo lo que tenemos que trabajar. Esto obviamente será gradualmente. Afortunadamente, las personas que viven en situación de discapacidad actualmente tienen un panorama muy diferente al que tuvieron, no sé, en los 80s, en los 70s, donde todavía esto tenía muchísimo estigma, incluso hasta cómo lo manifestaban como un castigo divino, ¿no? O sea, porque fuiste una mala persona, naciste o tu hijo nació con discapacidad. Ahora sabemos que eso no funciona así, las cosas son muy diferentes, pero sí, he tenido oportunidad de platicar con algunos pacientes, con algunos amigos, que son personas que viven en situación de discapacidad visual, que estudiaron, por ejemplo, en la universidad en los 80s, y me platican
cada historia que digo, no, hoy en día afortunadamente las cosas no son así. Tal vez nos falta muchísimo por trabajar, estoy de acuerdo, pero gracias a que existen profesionales que se dedican desde su área también y también contribuyen con ese granito de arena a la sociedad, no solamente desde el punto de vista de su especialidad, sino como personas, ¿no? De visibilizar la discapacidad, de derribar estigmas, de informar a las personas. A todos nos ha pasado, ¿no? Una plática en el súper, en la fila de las tortillas, alguien nos pregunta algún tema y nosotros ya hablamos de estos temas desde un punto de vista más relajado, más humano, no tan clínico, no tan, porque no se trata de eso, no estamos tratando de, o sea, de volver a ese antiguo modelo, ¿no? Ese antiguo modelo de rehabilitación en el que a fuerza queríamos que la persona que no caminara, caminara y que el que no veía, viera, ¿no? Entonces es agradable ver cómo estos modelos han ido evolucionando porque como sociedad seguimos cambiando también. Muy bien, profesor. Y creo que en esta posibilidad de relación y de comunicación es fundamental porque vamos a empezar a vivir otros espacios y otros momentos para las personas con discapacidad. Creo que sí han sido años de mucha lucha por las personas con discapacidad hacia la sociedad en general para que conozcamos y hemos tenido que empezar a romper todos estos mitos que teníamos desde las formas de pensar. Entonces creo que es como de las primeras cosas que tenemos que empezar a eliminar, esta forma de ver quién es la persona con discapacidad y más que verlo como una limitante es verlo como una oportunidad de desarrollo y una oportunidad de aprendizaje. Y creo que es como muy importante en estos momentos hablar de la alianza que debe de haber entre la familia y el especialista, que puede ser un médico, puede ser un terapeuta o puede ser un maestro, pero creo que es como muy importante que reconozcamos que en estos momentos tenemos que empezar a desarrollar estas habilidades de comunicación necesarias para todos, estas habilidades de relación necesarias para todos, estas habilidades de acceder a la información que todos las necesitamos, no es algo como exclusivo de una población y exclusivo de la otra, creo que es como la importancia que tiene que reconozcamos cómo a partir de la lucha que han hecho las personas con discapacidad hemos reconocido que somos diferentes, que tenemos un estilo diferente de aprender, pero que a través de esta comunicación y esta relación podemos transformarnos y podemos comunicarnos, ¿no? Y podemos aprender del otro, creo que es algo como muy fundamental y algo que hemos venido aprendiendo y reconociendo a través de la historia, pero ha sido a través de eso, así de relacionarnos y de comunicarnos y de empezar a aceptarnos, ¿verdad? Y a de reconocernos que somos, que podemos aportarle al otro y que el otro me puede aportar a mí. Creo que eso es fundamental, que lo tengamos como muy presente y que cada vez que hablemos precisamente de lo que tiene que ver con la inclusión educativa, pues pensemos desde qué es que me estoy yo, ¿verdad? O sea, cómo veo a esta persona y cómo reconozco si realmente es una persona diferente y que además la respeto y la reconozco como persona y que tiene un valor y que además puede ayudarme a aprender y a transformarme. Creo que eso es fundamental en estos momentos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, profesor. Y bueno, platíquenos para finalizar, porque ya estamos en la recta final de nuestro programa, ¿qué tipo de recomendación o qué tipo de consejo podría darle usted a los colegas que somos del área de la salud? Ajá. Creo que esto se ha observado en muchos casos en los que hacemos una mancuerna impresionante, trabajando cada quien desde sus áreas. Nosotros hemos observado mucho esta situación en la que tal vez necesitamos como llevar más información a los profesores, a los maestros sobre el uso de las ayudas ópticas, porque a veces así nos pasa, ¿no? Que decimos, no, pues es que el niño necesita una lupa, sí, pero ¿cuál, no? ¿Con quién voy? Ah, bueno, pues con nosotros, ¿no? Entonces, desde nuestra área también a nosotros nos surgen algunas dudas. ¿Y qué tipo de consejo podría compartirnos a nosotros? Que vamos a captar personas, vamos a captar niños en nuestros consultorios, ajá, y que tenemos de alguna manera que orientarlos, ¿no? Tal vez sí tenemos alguna idea, tal vez ya tenemos redes de apoyo, ¿no? Y sabemos a quién dirigirlos, pero para los que no, ¿qué les sugeriría? Yo creo que es como muy importante establecer esta red y vernos como una
de colaboración, de que lo que yo le pueda decir a la familia, también le pida a la familia que se lo comparta al maestro, porque es como fundamental. Eso nos va a ayudar primero a los maestros a entender, porque creo que todavía hay una gran dificultad en el reconocimiento de quién es un niño débil visual y quién es un niño que necesita lentes. Creo que ahí hay todavía una brecha enorme que tenemos que trabajar, y nosotros lo vemos a la hora de pedir los libros macrotipo, porque resulta que en una escuela que no pueda, a lo mejor no hay ningún niño débil visual, pero hay 50 niños que usan lentes y para la escuela son 50 niños débiles visuales. Pero entonces se traduce a recursos y recursos que no tenemos, ¿verdad? Entonces creo que si generamos una red de comunicación efectiva en el cual realmente demos a conocer desde los profesionales de la salud quién es un niño débil visual, a manera de orientación y de recomendación a los maestros de las escuelas, podemos empezar a conocer quién es realmente un niño débil visual, o quién es un niño ciego, o quién es un niño con discapacidad. Para poder entender, creo que para poder reconocer que el otro, primero tengo que conocerlo, pero muchas veces no se conoce, ¿verdad? Y entonces, si hay quienes se especializan, y creo que es como muy importante esta posibilidad de canalización y de orientación, y de tener como un directorio de dónde están las escuelas donde pueden apoyar a los niños con discapacidad, o los niños ciegos, o los niños débiles visuales, dónde están estos centros de apoyo, dónde están estas escuelas públicas, o estas escuelas o estas organizaciones civiles que ayudan a los niños ciegos o a las personas ciegas. Creo que es como muy importante que tengamos esos directorios, o que nosotros como maestros o como asociaciones tengamos conocimiento dónde están estos especialistas para lograr una canalización pronta. Creo que aquí de lo que se trata es que entre más rápido podamos comunicarnos y relacionarnos, más rápido podemos apoyar a las personas con discapacidad. Claro, van a tener un panorama más lindo, ¿no? O sea, van a tener como esa oportunidad que tal vez muchos no tuvieron en años pasados por la situación que vivíamos de la concepción de la misma discapacidad. Pues bueno, le agradezco mucho, maestro, que haya estado con nosotros. No sé si tenga algún dato, algún contacto donde pudiéramos o la gente pudiera contactarlo para compartir, consultar, qué sé yo. Claro que sí. Les comparto mi correo electrónico, es aravalosr@gmail.com. Y con todo gusto, para mí siempre ha sido un honor, y aprendo mucho de las personas con discapacidad, de los profesionales que atienden a las personas con discapacidad, y sobre todo de los maestros y de las madres y padres de familia de los niños y niñas con discapacidad. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, maestro Alejandro Ábalos. Y pues bueno, no me queda más que darle también las gracias a nuestra audiencia que cada semana nos sintoniza buscando estos nuevos temas, buscando más información para poder mejorar su práctica clínica, su práctica en el consultorio, y pues, ¿por qué no? Sabemos que vamos a buscar cambiar un poquito el panorama de las personas que diariamente acuden, en nuestro caso, a las consultas. Vale, pues muchísimas gracias, profesor. Un abrazo para todos, Gracias. a toda Latinoamérica. Luego. Hasta luego.